chicos, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches a aquellos que nos ven por YouTube, aquellos que nos ven por Facebook o bueno, por diferentes plataformas, sea cual fuere. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, ¿sí? Bueno, como siempre los extrañamos, esperando que pronto termine un poco todo esto. Sabiendo que Dios, como dice la pastora, ya tiene la fecha de vencimiento de esto, así que bueno, en cualquier momento ya nos estaremos juntando de vuelta y podremos estar alabando, adorando en nuestra casa que tanto anhelamos, ¿sí? Así que bueno. ¿Cómo están? Esperamos que bien. Un sábado más juntos. Hoy sí, termina la palabra y hoy sí nos quedamos un ratito enganchaditos por WhatsApp, ¿sí? En el grupo y jugamos como jugamos algún que otro sábado, así estamos un poquitito más conectados. Exactamente, así que bueno, no se vayan, por eso vamos a tratar de no extendernos demasiado, pero bueno, la idea es que no se corte esta relación momentáneamente virtual que tenemos. Virtual, sí, es verdad. Entre todos, ¿sí? Animarlos, como la reunión pasada les decía, a mensajearse en la semana o dentro del grupo con aquellos que no están, que no participan muy seguido. Seguramente va a estar Horacio Martínez, así que bueno, darle la bienvenida a él y bueno, e integrarlo en este hermoso grupo que tenemos, ¿sí? Uh-huh. Bueno, como decíamos hace un rato, los extrañamos, los amamos y bueno, hoy particularmente Dios nos estuvo hablando de los milagros, ¿sí? Hoy hablábamos con Débora y Dios trajo a nosotros de decir qué pasa que el milagro no llega o qué pasa que cuesta que ese milagro llegue. Y nos mostraba tres pasos para poder recibir ese milagro. Aquellos que están anotando, aquellos que tienen oídos, escuchen, y los que tienen lapiceras, que anoten. Pero bueno, exacto. Hoy estoy un poquito más serio porque Débora me retó el otro día, así que... Mentira es pecado. Mentira, yo no lo reté, nada, estuvo buenísimo. Así que se perseguía, él estaba perseguido. Me fui un poco al pasto, pero bueno, ustedes me conocen y los que no me conocen ya me están conociendo. Bueno, no nos vayamos porque después demoramos un poco. Bueno, como les decía, son tres pasos para que tu milagro pueda llegar, ¿sí? Hoy estreno tablet, regalo de una mamá. Ni la voy a usar, pero por lo menos está ahí. Así que bueno, son tres pasos, chicos, para poder recibir ese milagro, ¿sí? El primero, anoten, deben oír la palabra de Dios. En realidad deben buscar ¿qué dice la Biblia o la palabra de Dios respecto a ese milagro que tu corazón está anhelando? Lo primero que tienes que hacer es, tengo tal petición, necesito este milagro, bueno, ¿qué dice Dios respecto a ese milagro? Ese es el primer punto y fundamental. ¿Qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios respecto a eso que yo necesito, eso que yo quiero o eso que mi corazón anhela? Ese sería el punto número uno. El punto número dos es tener fe y actuar en consecuencia a que ese milagro ya lo tenemos. El milagro va a llegar, tenemos fe que el milagro va a llegar. El otro día Débora decía de qué significaba la fe. Uh-huh. ¿Sí? Es eso que en el versículo dice, ay, nos mataron. Nos matamos solos. Lo que habla de la fe, que es tan conocido, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Esa es la definición de fe en la Biblia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, estar 100% seguros de que aquello que no lo vemos, lo vamos a recibir. Y actuamos, vos decías, actuar en consecuencia, o sea, hacer como de cuenta que ya lo conseguí, como que ya lo tengo. Exacto.
memoria con los versículos ya saben que no tengo. Pero en realidad lo que Débora hablaba de lo que significa la fe, ¿no? Yo estoy convencido, aunque no veo que todavía eso, yo estoy convencido de que Dios sí me lo va a dar. O sea, ese es el paso número 2. O sea, yo tengo que estar convencido plenamente. El ejemplo que daba siempre el pastor, por ejemplo, cuando abrieron la iglesia en Merlo Gómez, que los músicos no estaban, pero estaban los instrumentos. Entonces, él había puesto los instrumentos como si los músicos estuvieran allí. Y porque él estaba convencido de que iba a suceder. Y después los músicos fueron llegando. Exacto. El pastor siempre dice, oren por la persona que tienen al lado y capaz que te mirás para el costado y no hay nadie. En realidad, estar convencido de eso que anhelamos, ya lo tenemos. Porque Dios en su soberanía nos va a dar. No porque lo merezcamos, porque no merecemos nada. Pero por gracia, Él va a conceder el deseo de nuestro corazón. Solamente, primero, busca en la palabra qué habla o qué dice respecto a ese milagro. Que viene en consecuencia al punto número 2, porque la fe se va alimentando al escuchar o al proclamar eso que anhelamos, ¿sí? Mientras más escuchamos, escuchemos cosas relacionadas a lo que nosotros querramos, la fe se va aumentando, ¿sí? Por eso la comunión o el hablar con hermanos o gente, el otro día decíamos gente soñadora, y gente que dice, sí, mira, esto está bueno, sí, Dios te lo va a... Bueno, todo eso va alimentando nuestra fe. Y eso es algo que va en el punto número 2. Importantísimo, ¿sí? Escuchar, y es más, a veces estamos leyendo la Biblia y yo le decía a Débora, no digo que la leamos en voz alta toda la Biblia porque nos sacan a patada de casa. Pero quizás un versículo que a vos te tocó el corazón o que vos Una promesa, que hay tantas promesas. Exacto. En la Biblia. Aparte de resaltarlo, háblalo o proclamalo en voz alta, ¿sí? Para que tu oído lo escuche. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. ¿Sí? La gente que oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo, ¿sí? Es el resultado de oír el mensaje. Por eso es que digo, háblenlo, que lo que tu boca hable lo escuche tu oído. Eso alimenta la fe, que sería el punto 2. La versión de Reina Valera, ¿cómo es? Que dice que la fe viene por oír la palabra, y que la fe aumenta o viene por oír y oír la palabra, ¿no? Exacto. Romanos 10:17. A ver si lo tengo acá. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. Eso es otra versión, ¿sí? En definitiva, y trayéndolo a esta época, es así. Escuchá, que eso te va a dar la certeza de que eso que estás esperando, aunque no lo veas, vas a estar totalmente convencido de que Dios te lo va a dar. Y escuchar el mensaje correcto, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente. Por eso al leer la palabra y el estar en comunión con Dios, o sea, Dios simplemente se va a encargar, ¿sí? Dios hace los milagros. El tema es que también te pide que vos hagas algo. Por eso en el punto número 3, lo que dice es que vos debes actuar en consecuencia, ¿sí? Cuando la fe llega a tu corazón, tú sabrás qué hacer al hacer, para que ese milagro venga. O sea, Dios mismo te va a direccionar. ¿Qué es lo que hago? O sea, tampoco vas a estar cruzado de brazos para, que me llueva de todo. No, Dios pide que vos acciones, ¿sí? De hecho, también hay un versículo que dice que la fe sin acción está muerta en sí misma. O sea, uno tiene que accionar, no solo pedir. Uno tiene que accionar. Punto número 1, buscar en la palabra qué dice respecto a esa petición que tenés. Punto número 2, alimentar esa fe que tenés. Siempre positivamente, por decirlo de alguna manera, en que ese milagro obviamente que va a llegar, porque Dios es Dios y somos hijos de Dios, el dueño absolutamente de todo, el que hizo los milagros que ven en Canal 11 todas las noches, es el mismo Dios de ahora. O sea, Dios no cambia. Dios es siempre, a pesar de que el tiempo pasa, Dios es el mismo siempre.
Y el punto número 3 es accionar, movete, querés algo, anda a buscarlo, pelea por eso, arrebatalo porque ya es tuyo, la victoria ya la tenés. La victoria ya la tenés, así que no tengas vergüenza de hacerlo, no tengas vergüenza de levantarte y salir corriendo porque es así, el milagro lo tenés ahí y es tuyo, porque Dios ya te lo dio. No porque te lo merezcas, porque no te lo mereces ni vos, ni nosotros, nadie, no se lo merece nadie, pero por gracia de Dios te lo va a dar, ¿sí? Con respecto al oír el mensaje antes de la acción, el oír el mensaje correcto. Uno dice, uno escucha la palabra o escucha a un hermano que viene y te da un testimonio de algo que le sucedió, entonces uno va nutriendo su fe. Ahora, esa historia que te has contado del mono de la cara colorada, ¿no? El escuchar la palabra correcta. Claro. Creo que se puede ejemplificar por ahí. Yo le comentaba a ella, es una fábula, como siempre les digo que me gusta contar, porque me gusta el pastor como cuando habla y cuenta historias. Más allá de que es una fábula, o sea, no es real. Pero contaba la historia de un vendedor, un chanta en realidad, porque era un chanta, vendía cualquier cosa, buzones vendía, pero la gente se lo morfaba. Entonces el flaco salió a vender a un pueblito, había campesinos y eso, quizás gente muy buena que no está acostumbrada a que alguien los engañe. Entonces, crédulos, inocentes, crédulos. Claro, gente que quizás venga acá a Buenos Aires y sea un desastre. Pero bueno, este vendedor de Buenos Aires se va a ese pueblito a vender un líquido que hacía oro, hacía aparecer oro. Entonces se paró en una esquina, entonces se juntó un montón de gente y agarraba un frasquito, le ponía ese líquido y sin que la gente se dio cuenta le tiraba algunas perlitas de oro. Entonces empezaba a batir así, de repente lo colaba y aparecía todo claro, todas las pepitas al borde del colador ese que tenía. Entonces, claro, todos asombrados, no, yo quiero. Y lo que le dice el vendedor, vendió varios y a uno le dice, pero ¿cómo funciona? No, vos tenés que batir, lo tenés así y aparece. Lo único que mientras lo hagas, nunca tenés que pensar en el mono de la cara colorada. O sea, hacé todo lo que sea, pero nunca pienses en un mono que tiene la cara colorada. Obviamente, el que compraba no podía pensar en otra cosa. Que aparte no tenía nada que ver un mono con la cara colorada. Y siempre que batía eso, se le venía esa imagen del mono con la cara colorada. Más allá de que esto es una fábula, es un cuento inventado y demás, el diablo se maneja de la misma manera. ¿Por qué digo esto? Cuando uno está con esa fe o pidiendo eso que realmente su corazón anhela, el diablo le empieza a caminar acá, le empieza a imaginarlo, a hacerlo imaginar que él no sirve para nada, que es un pecador, pero que si vos hacías esto, hacés lo otro, y te empieza a comer la cabeza. ¿Qué hace eso? Que la fe empiece a desaparecer, porque le empezás a creer al diablo, le empezás a creer a él y la fe empieza a menguar. Es ahí cuando la línea esa directa con Dios empieza a cortar, a tener interferencia. ¿Por qué? Porque el enemigo se metió en tu mente. Por eso es tan importante la fe, proclamar y estar convencido que a pesar de que no lo merezcamos, Dios te va a dar ese milagro que tanto anhelas. No sé cuál será tu milagro. Yo tengo muchos por cumplir. Nosotros tenemos en conjunto, individualmente, tenemos muchos milagros. Pero estos son pasos que hacen que esa línea directa con Dios sea más clara, sin interferencia, ¿sí? Y como les decía, el punto 1, busquen la palabra. El punto 2, como estábamos hablando recién, que la fe sea intacta, limpia de todo mal pensamiento. El punto número 3, accionar. En Éxodo 14, del 13 al 16, les voy a leer. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios.
era cuando ellos ya se estaban yendo. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. El Señor le preguntó a Moisés: ¿por qué me pedís ayuda? Dile a estos israelitas que continúen su marcha. Ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre el suelo seco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Ahí Dios le dijo, lo cortó -10 a Moisés. Pará de hablar, ya está, tenés que salir, andate, levantá el palito, ponelo acá, abrí, que se abran las aguas y pasen, pero basta, no me hables más, empezá a accionar. Ese es un ejemplo del punto número 3. Ya tenés la promesa, tenés la fe de que va a suceder. Bueno, ahora sé algo. Basta de hablar. Ya llega un punto que basta de pedir, basta no, ya está. Empezá a buscar y a pelear por ese milagro que Dios ya tiene preparado para vos. Solamente falta no que Él te lo dé, sino que vos lo vayas a buscar. ¿Sí? Yo creo que dentro de todo el mensaje fue claro y los puntos son también claros, ¿sí? Son 3 puntos básicos y les reiteramos, no nos queremos extender demasiado, pero son puntos básicos en donde el milagro va a llegar a tu vida. Nos queremos ir con otro versículo donde podemos apreciar bien todo esto que estamos compartiendo con ustedes. Los 3 pasos puntuales que se ven claros y como decía hace un rato en forma graciosa, pero bueno, muchos de ustedes seguramente seguirán la novela de Jesús en Canal 11 y no hace mucho pasó esto. Y uno quizás la pasa desapercibido, pero Dios a veces trae revelación a nuestras vidas. Y bueno, cuando nos hablaba de esto, decía, mirá cómo cumple, cómo se cumplen los 3 pasos para que ese milagro llegue. ¿Lo querés leer vos? Dale. Es Lucas 5, del versículo 1 al 7. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Simón, que era Pedro, estaba ante la multitud oyendo la palabra. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esta respuesta indica que Pedro tenía fe para recibir un milagro. Y habiéndolo hecho, esta fue la acción que trajo el milagro, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Bueno, como decíamos, los 3 puntos clarísimos. Pedro, ¿qué hace? Primero, escuchó la predicación. Escucha el mensaje que Dios tiene para él. Tuvo el privilegio de escucharlo de Jesús. A Jesús ahí. ¿Sí? Pero una vez lo escucha al pastor Guillermo, nos escucha a nosotros, quizás a alguien. El pastor Pedrini que estuvo hablando. Al pastor Ricardo, o quizás a alguno de nosotros en el grupo, con un mensajito de decir, mirá, la verdad que esto viene totalmente de parte de Dios. Lo que hizo fue primero escuchar la palabra de Dios. Después, ¿qué hizo? Creyó, o sea, tuvo fe en que eso, era realidad, o sea, que ese milagro... Y tenía motivos como para ir y decir, no lo voy a hacer porque estuve toda la noche y la verdad que no había, sería en vano. Sin embargo... Exacto, él quizás lo pensó en su carne y hueso, ¿no? Es más, se lo dijo, Señor, estuve toda la noche. En su mente natural le dijo, estuve toda la noche, pero ¿qué pasa? Obedeció. Pero creo. A pesar de todo eso, creyó en lo que Jesús le dijo, hacé esto. Y el punto número 3, lo hizo, ¿sí? Tiró la red y
se hundían los barcos de la cantidad de peces que hasta hace horas no había ni uno. Bueno, era increíble la cantidad de peces que hasta hundía las barcas que tenían. Así que, chicos, en conclusión, punto número 1, busquen la palabra. Punto número 2, crean que ese milagro va a llegar. Y punto número 3, vayan, arrebaten ese milagro porque Dios ya lo tiene para vos. Lo único que falta es que vos lo vayas a buscar. ¿Sí? Así es. Así que cerramos un poquitito los ojos. Dios, te damos gracias por este momento. Jesús. Te amamos con todo el corazón. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros, de los chicos, Señor. Tú conoces cada petición de su corazón, cada milagro que ellos quieren realizar en sus vidas. Amén. Señor, hoy les hablaste a ellos. Ellos van a poner en práctica esto. Te pedimos en el nombre de Jesús y declaramos que ese milagro va a llegar. La semana que viene, la otra semana, dentro de un mes, no, va a llegar, Señor, cuanto antes, Señor. Amén. Vamos a tener noticias y testimonios de esos milagros que llegaron. Sí, en ese grupo de WhatsApp van a haber mensajes, Señor, y lo declaramos y lo creemos, Señor. Te amamos con todo el corazón, Señor, y te damos gracias por este momento. Gracias. Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, no se vayan. Se van de acá, pero no se vayan de WhatsApp. No se vayan de WhatsApp. Nos encontramos ahora, jugamos un ratito, charlamos un ratito. Exacto. Seguimos esperando los videos. Sé que hay chicos que están grabando ya. Accionen, vamos. Con algunos mensajitos. Así que bueno, los estamos esperando ansiosos también. Los amamos. Gracias por estar. Y bueno, será hasta la próxima, chicos. Chao. Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor, cambiaré mi tristeza, cambiaré. Los entregaré, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré. Here's how we do it. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. He estado tribulando, pero nunca derrotado y perseguido desde hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo y fuerte soy. La noche yo sé que eso viene en la mañana. Cambiaré los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré. Sí, sí.